Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de El Castillo de Otranto. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, que ahí verás además que cada lista es un libro y, lo dicho, si lo haces desde ahí lo podrás hacer desde el principio y cada vez que termine un vídeo te saltará al siguiente capítulo sin que tengas que tocar nada. Y ahora sí, pues nosotros vamos a seguir con la lectura. A ver qué tenemos hoy. ¿Es posible, señores, que mi historia sea un secreto para vosotros? ¿No sabéis nada sobre mí y sobre la princesa Hipólita? Negaron con la cabeza. No. Pues es esta, señores. Me consideráis ambicioso. ¿Y la ambición? ¡Ay! Está compuesta por materiales más consistentes. Si yo fuera ambicioso, no habría sido presa, durante tantos años, del infierno de los escrúpulos de conciencia. Pero abuso de vuestra paciencia. Seré breve. Sabed, pues, que mi mente se ha visto largamente turbada por mi unión con la princesa Hipólita. Oh, señores, si conocierais a esa excelente mujer, si supierais que la adoro como a una amante y la aprecio como a una amiga. Pero el hombre no ha nacido para la felicidad completa. Ella comparte mis escrúpulos y con su consentimiento ha presentado este asunto a la Iglesia, pues nuestro parentesco es impedimento para nuestra unión. Espero impaciente la sentencia que debe separarnos para siempre. ¿Estoy seguro de lo que sentís por mí? Sí, lo estoy. Perdonad estas lágrimas. Los caballeros se miraron uno a otro, como preguntándose en qué acabaría aquello. Manfredo continuó. La muerte de mi hijo ha ocurrido mientras mi alma se hallaba sumida en esta ansiedad. Así que no pensé sino en renunciar a mis dominios y retirarme para siempre de la vista de los humanos. Mi única dificultad consistía en designar un sucesor que fuera bueno con mi pueblo y disponer de la señora Isabela, tan querida para mí como si fuera de mi sangre. Mi propósito era restaurar el linaje de Alfonso, aún a través de su descendiente más lejano, y creo, y perdonadme por ello, que su voluntad se vería satisfecha si la estirpe de Ricardo se uniera a su parentela. Pero ¿dónde iba yo a buscar a esa parentela? No conozco a nadie salvo a Federico, vuestro señor. Estaba cautivo de los infieles o muerto. Y si estuviera vivo y en su casa, ¿abandonaría el floreciente estado de Vicenza por el insignificante principado de Otranto? Si no lo hiciera, ¿podría yo soportar la visión de un virrey duro y despiadado gobernando a mi pueblo fiel? Pues, señores, yo amo a mi pueblo, y gracias al cielo él me corresponde. Pero os preguntaréis a dónde conduce este largo discurso. En pocas palabras, a lo siguiente, señores. Parece que con vuestra llegada el cielo señala un remedio para estas dificultades y para mis infortunios. La señora Isabela es libre y yo lo seré pronto. Haría cualquier cosa por el bien de mi pueblo. ¿Y no sería lo mejor, la única manera de acabar con las disputas entre nuestras familias, que yo tomara a la señora Isabela por esposa? Os sorprendéis. Pero si bien las virtudes de Hipólita siempre me serán queridas, un príncipe no debe pensar en sí mismo. Ha nacido para su pueblo. Un criado entró en ese momento en la cámara y anunció a Manfredo que Jerónimo y algunos de sus hermanos de claustro solicitaban verlo inmediatamente. El príncipe, molesto por esta interrupción y temiendo que el fraile descubriera ante los forasteros que Isabela se había acogido a sagrado, iba a prohibir la entrada de Jerónimo.
pero concluyó que había llegado para comunicar el regreso de la princesa. Empezaba a excusarse ante los caballeros por ausentarse unos momentos, cuando se vio sorprendido por la irrupción de los frailes. Les reprendió airadamente y se dispuso a expulsarlos de la cámara. Pero Jerónimo estaba demasiado agitado para aceptar este rechazo. Informó en voz alta de la huida de Isabela, con protestas de su propia inocencia. Manfredo, perturbado por la noticia, y no menos porque los forasteros se enteraran de ella, se limitó a pronunciar frases incoherentes, ora haciendo reproches al fraile, ora excusándose ante los caballeros. Ansioso por saber qué había sido de Isabela, y no menos temeroso de saberlo, impaciente por salir en su persecución y contrariado por si ellos se unían a su búsqueda, decidió enviar a los sirvientes, pero el caballero principal, rompiendo ya su silencio, recriminó a Manfredo en amargos términos su proceder oscuro y ambiguo, y preguntó por qué Isabela se ausentó la primera vez del castillo. Manfredo, dirigiendo una torva mirada a Jerónimo, que implicaba una orden de silencio, pretendió que tras la muerte de Conrado, él mismo la había enviado al santuario hasta decidir cómo disponer de ella. Jerónimo, que temblaba por la vida de su hijo, no se atrevió a contradecir semejante falsedad, pero uno de sus hermanos, que no compartía su ansia, declaró con franqueza que la princesa se había refugiado en su iglesia la noche anterior. En vano el príncipe se esforzó en ocultar esta revelación, que le abrumaba de vergüenza y confusión. El jefe de los desconocidos, asombrado por las contradicciones que oía, y persuadido de que Manfredo había ocultado a la princesa, pese a la inquietud que manifestaba por su huida, corrió hacia la puerta diciendo: «¡Príncipe traidor! Isabela será hallada». Manfredo trató de detenerlo, pero los otros caballeros acudieron en ayuda de su compañero. Este se deshizo del príncipe y salió a toda prisa al patio, llamando a sus criados. Manfredo, considerando inútil disuadirle de su propósito, se ofreció a acompañarlo, y llamando a su vez al servicio, y tomando a Jerónimo y algunos frailes como guías, salieron del castillo. Manfredo dio órdenes secretas de que se retuviera al séquito del caballero, pero a éste le dijo que despachaba un mensajero en busca de sus hombres. Apenas el cortejo hubo abandonado el castillo, Matilda, hondamente interesada por el joven campesino, al parecer condenado a muerte en el salón, se dedicó a idear soluciones para salvarlo. Una de sus doncellas le informó de que Manfredo había enviado a todos sus hombres por diversas rutas en persecución de Isabela. En su precipitación dio esta orden con carácter general, olvidando de eximir de ella a la guardia que asignó a Teodoro. El servicio, apresurándose a obedecer a su impaciente príncipe, y urgido por su propia curiosidad y afán de novedades, se unió a la improvisada persecución, de modo que todos los hombres abandonaron el castillo. Matilda despidió a sus doncellas, subió a la Torre Negra y, retirando los cerrojos de la puerta, se presentó ante el atónito Teodoro, a quien dijo: «Joven, aunque el deber filial y la modestia que corresponde a una mujer son contrarios al paso que estoy dando, la santa caridad, sobreponiéndose a las demás obligaciones, justifica este acto. Huid. Las puertas de vuestra prisión están abiertas. Mi padre y sus criados se han ausentado, pero pueden regresar pronto. Poneos a salvo y que los ángeles del cielo os guíen». «Sin duda vos sois uno de esos ángeles», replicó Teodoro, arrobado.
Nadie, salvo una santa bendita, podría hablar y actuar como vos y tener vuestro aspecto. ¿Puedo saber el nombre de mi protectora? Creo que habéis nombrado a vuestro padre. ¿Será posible? ¿Puede la sangre de Manfredo experimentar santa piedad? No me contestáis, hermosa señora. Pero, ¿cómo estáis aquí? ¿Por qué desdeñáis vuestra propia seguridad y dedicáis un solo pensamiento a un desdichado como Teodoro? Huyamos juntos. La vida que me devolvéis la dedicaré a vuestra defensa. Os equivocáis, dijo Matilda, suspirando. Soy la hija de Manfredo, pero no corro peligro alguno. Es sorprendente. Pero la noche pasada me bendecía a mí mismo por haberos prestado el servicio que vuestra graciosa compasión y vuestro espíritu caritativo ahora me devuelven. Os equivocáis de nuevo, pero no hay tiempo para explicaciones. Huid, virtuoso joven, mientras esté en mis manos salvaros. Si mi padre regresara, sin duda tanto vos como yo tendríamos motivos para temer. ¿Cómo? ¿Creéis acaso, encantadora doncella, que aceptaré salvar mi vida atrayendo calamidades sobre la vuestra? Antes soportaría 1000 muertes. No corro riesgo alguno, salvo vuestra dilación. Partid. Será imposible saber quién nos ha ayudado a escapar. Jurad por los santos del cielo que no sospecharán de vos. De otro modo me quedaré aquí a esperar mi destino. Oh, sois demasiado generoso. Pero estad seguro de que ninguna sospecha puede recaer sobre mí. Dadme vuestra hermosa mano como señal de que no me engañáis, y permitidme bañarla con las cálidas lágrimas de la gratitud. Olvidadlo, eso no es posible. Hasta ahora solo he conocido calamidades, y acaso no llegue a conocer otra suerte salvo los castos impulsos de la santa gratitud. Por eso mi alma quisiera imprimir sus efusiones en vuestra mano. Olvidadlo y marchaos. ¿Qué diría Isabela si os viera a mis pies? ¿Quién es Isabela?, preguntó el joven, sorprendido. ¡Ay de mí! Me temo que estoy ayudando a un mentiroso. ¿Habéis olvidado vuestra curiosidad de esta mañana? Vuestro aspecto, vuestras acciones y vuestra belleza parecen una emanación de la divinidad, pero vuestras palabras son oscuras y misteriosas. Hablad, señora, hablad para que vuestro siervo os comprenda. Vos comprendéis demasiado bien, pero una vez más os ordeno que os vayáis. Vuestra sangre, que yo protejo, caerá sobre mi cabeza si pierdo el tiempo en vanos discursos. Me voy, señora, porque es vuestra voluntad, y porque no quisiera que mi anciano padre muriera de tristeza. Pero decidme, dama adorada, que cuento con vuestra gentil piedad. Vamos, os acompañaré a la bóveda subterránea por la que escapó Isabela. Os conducirá a la iglesia de San Nicolás, donde podéis acogeros a sagrado. ¿Cómo? ¿Fue a otra y no a vuestra amable persona a quien ayudé a encontrar el pasadizo subterráneo? Lo fue, pero no preguntéis más. Tiemblo al ver que seguís aquí. Huid al santuario. ¿Al santuario? No, princesa. Los santuarios son para damiselas indefensas o para criminales. El alma de Teodoro está libre de falta, y no soportaría parecer culpable. Dadme una espada, señora, y vuestro padre aprenderá que Teodoro rechaza una huida ignominiosa. ¡Joven imprudente! ¿Osáis levantar vuestro presuntuoso brazo contra el príncipe de Otranto? No lo alzo contra vuestro padre. A eso, por supuesto, no me atrevería. Perdonadme, señora, lo había olvidado. Pero ¿puedo miraros y recordar que sois la hija del tirano Manfredo?
Sin embargo, él es vuestro padre, y desde este momento mis injurias quedan enterradas en el olvido. Un profundo y hueco quejido, que parecía provenir de lo alto, estremeció a la princesa y a Teodoro. ¡Cielos! ¡Nos han oído!, dijo la princesa. Prestaron atención, pero al no oír ningún otro ruido, ambos llegaron a la conclusión de que había sido una corriente de aire. La princesa, precediendo sigilosamente a Teodoro, le condujo hasta el armero de su padre. Una vez revestido de pies a cabeza, Matilda le guió hasta la poterna. «Evitad la ciudad y toda la parte occidental del castillo. Por allí deben de estar buscando Manfredo y los forasteros. Id por la parte opuesta. Más allá, al otro lado de ese bosque, hacia el oeste, hay un rodecal perforado por un laberinto de cavernas que llevan hasta la costa. Allí podéis permanecer oculto hasta que tengáis oportunidad de hacer señas a alguna embarcación para que atraque y os recoja. Marchad, que el cielo os guíe. De vez en cuando, en vuestras plegarias recordad a Matilda». Teodoro cayó a sus pies y, tomando su blanca mano, que ella pugnó por impedirle besar, le juró que a la primera ocasión se haría armar caballero, y con el mayor fervor le pidió permiso para ser su caballero eternamente. Antes de que la princesa pudiera replicar, se oyó un súbito trueno que sacudió los cimientos. Teodoro, ignorando la tempestad, hubiera persistido en su súplica, pero la princesa, asustada, se apresuró a retirarse al castillo, ordenando al joven que se marchase, en un tono imposible de desobedecer. Él suspiró y se fue, pero mantuvo los ojos fijos en la puerta hasta que Matilda, cerrándola, puso fin a la entrevista, en cuyo transcurso los corazones de ambos habían bebido profundamente de una pasión que experimentaban por primera vez. Teodoro se dirigió pensativo al convento para comunicar a su padre su liberación. Allí conoció la ausencia de Jerónimo y la búsqueda de que era objeto la señora Isabela, con algunos detalles de su historia que hasta entonces ignoraba. La generosa galantería de su naturaleza le impidió a querer ayudarla, pero los monjes no pudieron facilitarle dato alguno que le permitiera adivinar qué camino había seguido. No le tentaba ir en su busca, pues la imagen de Matilda se había impreso con tal fuerza en su corazón que no podía soportar su lejanía. La ternura que Jerónimo expresara hacia él le confirmaba en su resistencia a marcharse. Incluso se convenció de que el afecto filial era la causa principal de su ir y venir entre el castillo y el monasterio. Hasta que Jerónimo regresara por la noche, Teodoro decidió esconderse en el bosque que Matilda le indicara. Al llegar a él, buscó las sombras más impenetrables, las más adecuadas a la agradable melancolía que reinaba en su mente. Así, sin darse cuenta, vagó hasta las cuevas que en otro tiempo sirvieron de retiro a los ermitaños, y que ahora se decía en los alrededores que estaban habitadas por espíritus malignos. Recordaba haber oído esa tradición y, como su ánimo era audaz y aventurero, cedió de buen grado a su curiosidad explorando los recovecos secretos de aquel laberinto. No se había internado mucho cuando creyó oír los pasos de alguien que parecía precederle. Firmemente convencido de cuanto nuestra sagrada fe nos enseña, Teodoro no creía que las buenas personas sean abandonadas sin causa a la maldad de los poderes de las tinieblas. Consideró más probable que el lugar estuviera infestado de ladrones antes que de esas criaturas infernales que, según cuentan, molestan y aterrorizan a los viajeros.
Llevaba largo tiempo impaciente por probar su valor. Desenvainando su sable, avanzó tranquilamente, guiado por el leve ruido que le precedía. La armadura que llevaba era como un aviso para que aquella persona lo evitara. Convencido ahora de que no se había equivocado, Teodoro apretó el paso y, evidentemente, acortó la distancia que le separaba de quien huía presuroso. De este modo alcanzó a una mujer que, sin aliento, cayó ante él. Se precipitó a levantarla, pero el terror de ella era tal que el joven comprendió que iba a desmayarse en sus brazos. Recurrió a todas las palabras amables para disipar su alarma, y le aseguró que, lejos de causarle perjuicio, la defendería con riesgo de su vida. La dama volvió en sí ante tan cortés proceder y, mirando a su protector, dijo: «Estoy segura de haber oído antes esa voz». «No, que yo sepa, a menos que, como sospecho, seáis la señora Isabela». «¡Cielo misericordioso! Entonces, ¿no os han enviado a buscarme?». Y pronunciando estas palabras se arrojó a los pies de Teodoro y le rogó que no la entregara a Manfredo. «¿A Manfredo? No, señora. Ya os libré una vez de su tiranía, y por mucho que me cueste ahora, os pondré fuera del alcance de ese atrevido». «¿Es posible que seáis el generoso desconocido a quien encontré anoche en la bóveda del castillo? Sin duda no sois un mortal, sino mi ángel de la guarda. Dejadme daros las gracias de rodillas». «Levantaos, gentil princesa, y no os rebajéis ante un joven pobre y sin amigos. Si el cielo me ha designado como vuestro protector, cumpliré con esa tarea y fortaleceré mi brazo por vuestra causa. Pero venid, señora, estamos demasiado cerca de la boca de la caverna. Busquemos sus recovecos más inaccesibles. No estaré tranquilo hasta que os haya puesto fuera de peligro». «Oh, ¿qué decís, señor? Aunque todas vuestras acciones son nobles, aunque vuestros sentimientos denotan la pureza de vuestra alma, ¿es adecuado que os acompañe sola a esos lugares solitarios? Si nos hallaran juntos, ¿no censuraría el mundo mi conducta? Respeto vuestra virtuosa delicadeza, pero no abriguéis una sospecha que hiere mi honor. Me proponía guiaros a la más recóndita cavidad de estas rocas y luego, con riesgo de mi vida, guardar la entrada contra todo ser viviente. Además, señora», continuó, suspirando hondamente, «aunque sois bella y en todo perfecta, por lo que no podría culpárseme de pretenderte, debéis saber que mi alma se inclina por otra, y aunque...». Un ruido súbito cortó las palabras de Teodoro. No tardaron en distinguir una voz que llamaba: «¡Isabela! ¿Dónde estás? ¡Isabela!». La temblorosa princesa recayó en la angustia del miedo que antes experimentaba. Teodoro se esforzó en animarla, pero fue en vano. Le aseguró que moriría antes que permitir que volviese a caer en manos de Manfredo. Le rogó que permaneciera oculta, y se adelantó para impedir que se acercase a la persona que buscaba a la princesa. En la boca de la caverna encontró a un caballero armado, hablando con un campesino que le aseguraba haber visto a una dama pasar entre las rocas. El caballero se disponía a buscarlo cuando Teodoro, interponiéndose en su camino, con la espada desnuda, le prohibió enérgicamente avanzar. «¿Y quién sois vos, que osáis cruzaros en mi camino?», preguntó con altivez el caballero. «Uno que no se atreve a más de lo que puede realizar. Busco a la señora Isabela,
y he sabido que se ha refugiado entre estas rocas. No estorbéis mi propósito o os arrepentiréis de haber provocado mi ira. Vuestro propósito es tan odioso como despreciable vuestra ira. Volved por donde habéis venido o pronto sabremos qué ira es más terrible. El extraño, que era el caballero principal llegado de parte del marqués de Vicenza, se había alejado al galope de Manfredo mientras éste se hallaba ocupado, obteniendo información sobre la princesa y dando varias órdenes para evitar que ella cayera en poder de los tres caballeros. El jefe de estos sospechaba que Manfredo era responsable de la huida de la princesa, y el insulto de un hombre al que consideraba colocado allí por el príncipe para guardar a Isabela confirmaba sus sospechas. No replicó, pues, y descargó un golpe con su sable sobre Teodoro, quien tomó al recién llegado por uno de los capitanes de Manfredo. Pronto hubiera tenido el caballero el paso expedito si el joven, que no lanzó su provocación sin prepararse para arrostrarla, no hubiera interpuesto su escudo. El valor que largo tiempo había alentado en su pecho se manifestó enseguida. Se lanzó impetuosamente sobre el caballero, cuyo orgullo y cuya ira no eran incentivos menos poderosos para hacer más duro el enfrentamiento. El combate fue furioso, pero breve. Teodoro hirió a su adversario en 3 lugares, y por último lo desarmó al tiempo que el caballero se desvanecía por la pérdida de sangre. El campesino, que había huido al iniciarse el combate, dio la alarma a algunos sirvientes de Manfredo que, siguiendo las órdenes de éste, se habían dispersado por el bosque en persecución de Isabela. Llegaron en el momento en que el caballero caía, y no tardaron en descubrir que se trataba del noble forastero. Teodoro, pese a su aversión hacia Manfredo y a la victoria que acababa de lograr, no pudo reprimir emociones de piedad y generosidad, pero aún quedó más conmovido cuando conoció la condición de su adversario y se informó de que no era un partidario, sino un enemigo de Manfredo. Ayudó a los criados a desarmar al caballero y se esforzó en detener la sangre que emanaba de sus heridas. El caballero recobró el habla y dijo con una voz débil y desfalleciente: «Generoso adversario, ambos hemos errado. Yo os consideré un instrumento del tirano, y me percato de que vos habéis incurrido en la misma equivocación. Es demasiado tarde para excusas. Me desmayo. Si Isabela está próxima, llamadla. Tengo importantes secretos que... «¡Se está muriendo!», exclamó uno de los criados. «Nadie tiene un crucifijo para ponérselo. Andrea, reza junto a él». «Traed un poco de agua», ordenó Teodoro, «y dádsela a beber mientras yo voy en busca de la princesa». Dicho esto, corrió hacia donde estaba Isabela. En pocas palabras, y en tono compungido, le explicó que la fatalidad le había empujado, por error, a herir a un caballero de la corte de su padre y que, antes de morir, ese caballero deseaba comunicarle algo importante. La princesa, gozosa al oír la voz de Teodoro llamándola, quedó atónita al oír su explicación. Dejándose guiar por el joven, cuya nueva prueba de valor reconfortó su atribulado espíritu, llegó al lugar donde el caballero yacía en el suelo, sangrando y sin hablar. Pero sus temores renacieron cuando vio a los criados de Manfredo. Hubiera escapado de nuevo si Teodoro no le hubiera hecho observar que estaban desarmados y que él les había amenazado con darles muerte al instante si se atrevían a tocar a la princesa. El forastero abría los ojos y al distinguir a una mujer dijo: «Os ruego que me digáis la verdad.
¿Sois vos, Isabela de Vicenza? Lo soy. Permita el cielo que os recuperéis. Entonces vos, prosiguió el caballero esforzándose en hablar. Estáis viendo a vuestro padre. Dadme una... ¡Oh, pasmo horror! ¿Qué oigo? ¿Qué veo? Mi padre. Vos. Mi padre. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí, señor? Hablad, en nombre del cielo. Corred en busca de ayuda o morirá. Es la pura verdad, confirmó el caballero herido en el límite de sus fuerzas. Soy Federico, tu padre. Sí, vine a liberarte, pero no lo conseguiré. Dame un beso de despedida y toma. Señor, dijo Teodoro, no os fatiguéis. Permitid que os traslademos al castillo. ¡Al castillo! Exclamó Isabela. ¿No nos auxiliarán más cerca? ¿Queréis exponer a mi padre al tirano? Si es trasladado allí, me atreveré a acompañarlo, pues ¿acaso puedo abandonarlo? Hija mía, no importa dónde me lleven. Dentro de unos minutos estaré al abrigo de todo peligro. Pero mientras mis ojos te vean, no me abandones, querida Isabela. Este bravo caballero, y me consta que lo es, protegerá tu inocencia. Señor, no dejaréis a mi hija, ¿verdad? Teodoro, vertiendo lágrimas sobre su víctima y prometiendo proteger a la princesa con riesgo de su vida, convenció a Federico de que se dejara transportar al castillo. Lo depositaron sobre un caballo propiedad de un criado, después de vendarle las heridas como pudieron. Teodoro caminaba a su lado, y la afligida Isabela, que no consintió en separarse de su padre, lo siguió atribulada. Bien, pues aquí hemos terminado este tercer capítulo, ya el siguiente obviamente toca el cuarto, y hemos tenido aquí otra revelación de otro padre. Esto es como... Yo creo que Steven Spielberg fue, no Lucas. Joder, ya no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, el de Star Wars. Pues eso, ya sabéis, yo soy tu padre. Me ha recordado eso y además ha salido dos veces. El del... Era el fraile, ¿no? El cura el fraile y ahora también este caballero. Bueno, espero que os esté gustando y nada, muchísimas gracias por todo, por esos me gusta y suscripciones que me ayudan muchísimo. Un fuerte abrazo y hasta la siguiente lectura. Hasta luego.